Lindner hatte einen Vorschlag gemacht, wie es geordnet übergeben werden kann. Er hat gesagt, wir machen das geschäftsführend noch weiter. Das hätte den Vorteil gehabt, dass man zum Beispiel den Haushalt... Warum sind wir in dieser schwierigen ökonomischen Situation? Letztes Jahr hat der Bundeskanzler am Wehren... Amigos, es un placer darles la bienvenida de nuevo al canal, donde continuamos con nuestra sección favorita dedicada a la señora Annalena Baerbock. Una vez más, ella pudo sorprender con sus declaraciones. Si el café bebía demasiado fuerte, pero después de su última entrevista en uno de los programas alemanes, estaba, por decirlo suavemente, confundido. Parecería que ya es difícil sorprenderme con algo, pero cada vez que Baerbock demuestra lo contrario, especialmente cuando se trata de sus reflexiones sobre Alemania y la esencia de su política. Honestamente, después de verlo, me pregunté seriamente, ¿no se está llevando a cabo alguna política deliberada para que Alemania retroceda en algún lugar del siglo XIX y se convierta en un país del tercer mundo? Simplemente no encuentro otra explicación para lo que está sucediendo y las palabras de Baerbock. Así que prepárate, sus declaraciones, como siempre, te dejarán indiferente. Entonces, amigos, vamos. Por supuesto, por tradición, he preparado para usted un resumen de las noticias más calientes de los campos alemanes. Comencemos con el primero, que vino de un pequeño pueblo en Baviera. En el pequeño asentamiento de Dietmarskei, la situación comenzó a calentarse. Allí estalló una protesta contra la construcción de un nuevo campo de refugiados. Los residentes locales están alarmados por la posibilidad de recibir a casi 130 migrantes. Para una pequeña comunidad de aproximadamente 280 habitantes, este aumento de la población parece impactante y, en opinión de los residentes, puede cambiar completamente la atmósfera y el aspecto cultural de su aldea. En una reunión reciente con residentes locales, uno de los activistas, Wolfgang Kesse, expresó sus preocupaciones. Observó que un número tan elevado de refugiados podía destruir la frágil estructura de la comunidad rural. Sus palabras resonaron entre otros asistentes a la reunión, quienes también hicieron preguntas sobre la seguridad de sus hijos y familiares. Uno de los residentes preguntó directamente, ¿quién va a garantizar la seguridad? ¿Quizás el canciller Scholz? Las autoridades locales, como en muchas otras regiones de Alemania, se encontraron en una situación difícil. Tienen que alojar a unos 100 nuevos refugiados cada mes, lo que provoca un creciente descontento entre la población. El gobierno bávaro incluso aprobó una ordenanza especial que permite la construcción de campamentos similares fuera de las aldeas. Sin embargo, en la práctica, esto limita los derechos de autogobierno de las comunidades. Un funcionario de las autoridades locales, Niedermeyer, dijo que debido a la nueva regulación, los residentes en realidad perdieron el derecho de decidir por sí mismos cómo desarrollar su territorio. Él señaló, nadie nos pregunta, nos vemos obligados a obedecer las instrucciones de arriba. La situación en Dietmarskei es solo un ejemplo que muestra cuán grave es la cuestión de la migración en Alemania. Las comunidades locales se enfrentan cada vez más a decisiones que se toman sin su consentimiento, lo que genera una ola de protestas y aumenta el descontento. Ahora pasemos directamente a Baerbock. Amigos, la complacencia con la política migratoria de Bruselas continúa, y ustedes mismos ven las consecuencias de todo esto. Memorice esta trama y luego compárela con lo que afirma Annalena Baerbock. Parece que toda esta política parece tener un propósito. Simplemente no tengo otra explicación para lo que está sucediendo. Annalena Baerbock causó una tormenta de emociones. Das ist Teil seiner Strategie, das kann man in allen Medien lesen. Das heißt, in der Situation, wo wir immer stärker reingerutscht sind, wir wollen und müssen die Ukraine unterstützen, um unseren Frieden zu sichern. En una de sus entrevistas, dijo que para Alemania tal vez sea más importante la cuestión de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos que el destino del propio gobierno del país. La situación en Europa es cada vez más tensa y la inestabilidad política se siente tanto dentro como fuera de Alemania. Baerbock reconoció que fue un día dramático cuando el gobierno alemán sintió que se había debilitado. El canciller Scholz y el ministro de Finanzas intercambiaron duras acusaciones, lo que también fue un golpe para la coalición. Sin embargo, Baerbock enfatizó que, a pesar de la inestabilidad política, Alemania debe mantenerse fuerte, tanto política como económicamente, y actuar con decisión para garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos. La crisis y el aumento de los precios son uno de los principales temas que ha abordado Baerbock. Alemania está experimentando un fuerte aumento en los precios de los alimentos como el petróleo, lo que complica aún más la vida de las personas y agrega presión al gobierno. Todo esto crea un clima de incertidumbre e incomprensión en una coalición que ya era compleja. Uno de los ejemplos más claros de inestabilidad política fue la partida del ministro de Finanzas Christian Lindner, quien, según los informes, decidió no ser más responsable de lo que estaba sucediendo. Siguiente cita de Baerbock.
Creo que no podemos eludir la responsabilidad. En la situación actual en nuestro país, nadie tiene derecho a simplemente escapar de sus responsabilidades. Además, como políticos responsables, no podemos decir que estamos hartos y simplemente irnos. Es importante no buscar culpables, sino trabajar para hacer frente a las dificultades encontradas. En las próximas semanas tendremos que hacer todo lo que podamos. Cada político tiene su propio estándar de trabajo, pero no apoyo la condena y no creo que sea correcto hacer compromisos que puedan hacer daño. En cambio, quiero explicar por qué ocurrió la situación actual. Nosotros, el canciller y el gobierno, discutimos el año pasado que esto no puede continuar. Putin está actuando deliberadamente para destruir la paz en Europa y debilitar la unidad de nuestras sociedades. Esto es parte de su estrategia, sobre la que escriben todos los medios. En una situación en la que necesitamos mantener la estabilidad internacional, hemos asignado 37.000 millones de euros en ayuda, aunque esta cantidad no estaba prevista en el presupuesto. Siempre se pensó que viviríamos en paz. Este dinero tuvo que ser tomado de otras áreas, lo que fue una decisión dolorosa. Por ejemplo, no hemos podido asignar fondos suficientes para la modernización de los ferrocarriles y el desarrollo de la infraestructura social, incluidas las guarderías. Sin embargo, ahora que necesitamos mantener nuestra seguridad, estos fondos no se destinaron a resolver problemas internos, sino a ayudar a otros países. Esto causa descontento entre los ciudadanos, que no siempre entienden a dónde va su dinero. Esta sensación de injusticia se está volviendo más fuerte. Fin de la cita. Pero el presentador del programa de televisión no iba a dejar todo de esta manera y hizo un par de preguntas. Por ejemplo, señora Bourbock, usted dice que es un gobierno fuerte. ¿Y quién permitió una situación en la que se desmorona? Y esto sucedió en el momento más agudo, el final de la cita. También quiero preguntarle a la señora Bourbock, ¿cómo es que usted, insistiendo en la responsabilidad, se ve obligada a recortar proyectos sociales y 37.000 millones de euros se destinan fuera del país? En este momento, el gasto en educación, en infraestructura y en ayudar a los niños está disminuyendo en Alemania. Los alemanes están empezando a sentir que han sido víctimas de políticas que ponen los intereses de otros países por encima de sus propios ciudadanos. Es una pena que esta pregunta, y la pregunta de la presentadora Bourbock, no haya encontrado una respuesta. En cuanto a los gobiernos de Scholz y Bourbock, llevaron a Alemania a una profunda crisis social y cultural que no se puede ignorar. La sociedad está dividida, la economía está en recesión y las tradiciones culturales del país están en peligro de extinción. Scholz parece haber perdido contacto con la realidad. Ha llevado a la economía alemana a un estado en el que la industria ya ha perdido entre el 15 y el 20% de su capacidad. Esto es solo el comienzo. Al llevar los estándares verdes, Alemania fue víctima de la interrupción del suministro de energía rusa barata. La economía del país está al borde de la supervivencia. Además, el sistema social está sobrecargado. Millones de migrantes reciben beneficios pagados de los bolsillos de los contribuyentes alemanes, mientras que los jubilados reciben solo cantidades miserables. Por ejemplo, los migrantes pueden recibir hasta 3.500 euros al mes, mientras que los jubilados alemanes solo reciben 1 euro. Esto crea una enorme tensión social y muchos ciudadanos se sienten marginados. La ministra de Relaciones Exteriores, Bourbock, no ha logrado ningún progreso significativo en sus 2 años en el ámbito internacional. Sus visitas a Oriente Medio y la India fueron un completo fracaso. En el aeropuerto de la India, no fue recibida por ningún funcionario, lo que fue una gran humillación. Y ahora, a pesar de todos estos problemas, Bourbock y su gobierno continúan recortando el gasto social interno para asignar grandes sumas de dinero para ayudar a Ucrania y otros estados. Esto socava la confianza en sus políticas y provoca un descontento creciente entre los ciudadanos. Al mirar todo esto, se hace evidente que Alemania está pasando por una profunda crisis. El país está en su peor momento en décadas. Los problemas económicos, la desigualdad social y la degradación cultural son las consecuencias de un liderazgo progresista que absorbe a Alemania en el caos y la división. Pero eso no es todo, amigos. Ahora te diré cómo están las cosas en Alemania en este momento. Si aún no te has caído, mejor siéntate. Noticias número 2. La industria del automóvil bajo ataque. Los gigantes de la industria automotriz alemana se enfrentaron a serios problemas, cuyas consecuencias se sintieron no solo en Alemania, sino también fuera de sus fronteras. Así, Volkswagen anunció el cierre de las fábricas, lo que amenaza con perder miles de empleos en su país de origen. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. La situación también afecta a la Suiza neutral. Hay 578 proveedores de piezas de repuesto que emplean a unos 32.000 empleados, proporcionan componentes no solo a Volkswagen, sino también a Mercedes-Benz, Audi y BMW. Durante el tercer trimestre de 2024,
Las empresas suizas ya han registrado una caída récord en las exportaciones del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los expertos dicen que esto es solo el comienzo. Los recortes de personal en las empresas ya han comenzado. Estos tiempos son realmente difíciles para la industria. Nadie puede decir con certeza qué sucederá después, comenta Anna Schulz, profesora de la Universidad de Tübingen. ¿Cómo reacciona Volkswagen? Por un lado, ahorra empleos en Alemania y priva de estabilidad a las empresas suizas. Por otro lado, canaliza generosamente cientos de miles de euros para trasladar a sus altos directivos a China. Vuelos caros, alquiler de viviendas de lujo, educación de los niños, todo esto a expensas de la empresa. La apoteosis de la situación. El alquiler de apartamentos para el jefe de Volkswagen China en Beijing, que cuesta 20.000 euros mensuales. ¿Y qué le queda al burgués ordinario? Solo para ver cómo la otrora poderosa industria automotriz pierde su posición, enviando esfuerzos y fondos hacia el este. Noticia La Nación. Debate político y descontento ciudadano. El copresidente del Partido Alternativa para Alemania, en su reciente discurso, expresó duras críticas al curso político actual del país. Dijo que bajo el gobierno actual, existe la sensación de que solo le importa a un país conocido, y no se presta atención a los intereses de los ciudadanos alemanes. Cita: este gobierno ya ha invertido 30.000 millones de euros en este país. Recientemente, debido a la controversia sobre este tema, la coalición se disolvió. El canciller incluso quiso aumentar la ayuda en otros 3.000 millones de euros, sumándolos a los 12.000 millones ya presupuestados. Y todo esto a expensas de nuestro futuro, nuestros hijos y nietos. El político enfatizó que en lugar de resolver problemas internos, como la crisis económica y la difícil situación de los ciudadanos alemanes, el gobierno continúa gastando enormes cantidades de dinero fuera del país. En particular, dijo que la ayuda financiera aumenta a expensas de las mismas personas que se encuentran en una situación difícil. Si nos fijamos en las declaraciones de Annalena Baerbock o el ministro de Economía Robert Habeck, entonces, según él, parece que están mucho más preocupados por el bienestar de terceros países que los ciudadanos alemanes. El influyente político del Partido Alternativa para Alemania insta al canciller Scholz a ejercer su derecho a negociar con los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, para encontrar una solución diplomática a este conflicto. Sostiene que Alemania debe volver a la vía pacífica, de lo contrario el país se encontrará en una crisis económica y política aún mayor. Resumiendo todo esto, amigos, podemos decir que la situación es cada vez más tensa. Desde la complacencia de las directivas de Bruselas en la política migratoria hasta la pérdida de posiciones en la industria automotriz y la distribución injusta de los fondos presupuestarios, todo esto plantea cada vez más preguntas para los ciudadanos y para mí personalmente, que aún no tienen respuestas claras. Gracias por su atención, amigos. No se olvide de escribir su opinión y suscribirse al canal. Les deseo a todos buena salud. Nos vemos.